Buenas noches, chicos. Vamos a empezar la clase del día de hoy, que más es un refuerzo sobre lo que hemos ido viendo tanto en el primer parcial como en el segundo parcial. A nivel general, vamos a ir viendo o indicaciones generales que ya deberán contemplar para el examen final, ¿no? Entonces vamos a empezar. En forma general, nosotros en el primer parcial vimos 3 unidades. La primera unidad era lo que es las clases fundamentales de Java, luego lo vimos recursividad, ficheros y colecciones. En esta parte yo les indicaba, ya el día de hoy se habilitó el examen del primer parcial para que ustedes puedan revisar, puedan ver ya más o menos cómo son las preguntas. No vienen, no quiere decir que van a ser las mismas, pero son para un refuerzo para que ustedes puedan ir revisando y puedan ir generando, ¿no? Entonces vamos a empezar con la revisión de las pruebas para que ustedes vayan dándose cuenta cómo deberán contemplarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué son las partes de un algoritmo recursivo? Les decía, el caso base, ¿sí? Y la recursividad, o en sí el caso recursivo. Eh, Otra pregunta que decía, escribe el código fuente correcto que me permita visualizar los valores de la posición 2 y la posición 4 de una colección. ¿De qué colección? De la lista A. No les dice de cualquier colección, sino de una lista que se llama lista A o lista A, en la cual le digo lista.get, ¿sí? Obtengo la posición, el getString 2 o el getString 4. Esa era la posición. Cuando les pedimos escriba el código fuente, significa la línea de programación, el lenguaje de programación o el comando que se necesita para poder generar la nomenclatura o el permiso, o podría decir el enunciado del ejercicio. Entonces, no netamente tienen que ser toda la programación, sino les pide exactamente qué se necesita. Por ejemplo, aquí el de visualizar los datos de tal posición. Entonces, eso para que se lo vaya contemplando. Otra pregunta es si indique 2 maneras correctas de declarar una colección de tipo array. Aquí les decía, ¿no? El array entre el mayor y menor que el tipo de dato, el nombre del array es igual a mi new, array list, mayor y menor que mi tipo de dato, abro, cierro paréntesis. Otro tipo de poder declarar esta colección era con el collection, ¿sí? El nombre de mi lista y new array list, y entre abrir y cerrar comillas, cerrar mayor y menor que, perdón, el tipo de dato. ¿Qué nombre va a tener la lista? Pues aquí le dice objeto lista, no les dice cualquier lista. Entonces tienen que leer tal cual indica el ejercicio. No es que ustedes lo van a realizar o copiarse del internet o copiarse del ejercicio que se les dio. No, sino tienen que leer tal cual está el ejercicio, porque eso es lo que se les está solicitando en la prueba. Entonces, lean detenidamente para que lo vayan contemplando. Otra pregunta es, ¿qué es una recursividad? En sí es un proceso que se llama a sí mismo, se invoca directamente para generar el proceso. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes interfaces garantizan que no se almacenen elementos duplicados y se acceda a todos los elementos en orden natural? Aquí, ¿cuál era el que no me permitía hacer los datos duplicados? Eran dos, el más y el set. Pero en cambio, el set permitía que los elementos vayan de acuerdo al orden que van ingresando. Dentro de las interfaz list, que permite realizar operaciones sobre rangos de elementos dentro de la propia lista. Era el rango de operación. Aquí, bueno, era como que ya les decía el enunciado, les daba la respuesta, ¿no? Eh, Basado en el código fuente que está en las líneas de abajo, identifique qué comandos o qué opciones
se necesita colocar en las líneas en blanco o las líneas que están aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué necesito primero? Crear una variable de tipo string. String s es igual a mi variable. Y luego, crear un objeto de tipo string tokenizer y que le asigne mi string tokenizer, y dentro de los paréntesis que tiene que ir la variable que voy a separar versus el delimitador que se necesitará. Y luego tengo que hacer mi recorrido, el while, ¿sí? Siempre y cuando mi separador punto hash more en token, es decir, siempre y cuando tenga un componente, system.out.print, digo, no, mi separador punto next token. Entonces, este es cómo se hace el proceso del string tokenizer, y las líneas en blanco se tenía que ir, se podría decir, colocando que se deberá ir agregando. Dentro de las operaciones de lecturas de datos, como de escritura, son de la clase java.net. Falso. ¿Por qué? Porque las de lectura y escritura utilizaba el java.util, ¿no? Entonces no era el .net. Dentro de la clase file ¿qué viene a ser? Una clase que permite ficheros, directorios, eh, archivos planos, que permite almacenar y manejar. ¿Cuáles son las 4 características principales que deberá tener un identificador? Que debe de comenzar con una letra, no debe de incluir caracteres especiales, espacios en blancos, no debe inicializar con un número, porque no me va a funcionar. Escriba el código fuente que permita crear una lista de tipo hashmap con el nombre lista IEO, y permita agregar una clave, un nombre con un código y como valor los números de cédulas de 3 personas. Entonces les pongo así simple. ¿Qué debería constar o cómo debería constar? Es de que primero necesito un hash map. Entonces digo, ¿no? Hash map, abro, cierro paréntesis, perdón, mayor y menor que, no me visualizo. Ya, abro mayor que, y dentro de ello lo coloco, ¿qué lo voy a colocar? Le voy a colocar lo que es mi tipo de datos. Puede ser de tipo array list, linked list o string o alguna opción. Pero ¿de qué tipo va a ser mi clave? Mi clave decía que va a ser de tipo que sea el código. Entonces el código puede ser integer versus de tipo string los valores. ¿Cómo se llama mi lista? Lista IEO es igual. ¿A qué va a ser igual? ¿No? A mi new hash map. Debes de los paréntesis, les vuelvo a recalcar, es el mayor y el menor que integer, coma, string. Abro, cierro paréntesis, punto y coma. De ahí que tuviera que hacer, ¿no? A mi lista IEO, punto, ¿no? Put, con lo que decía aquí, no es el punto ADD en la parte de los maps, porque tiene un código y una clave. Entonces el código es un entero, 1, y las cédulas van a ser de tipo de string. Entonces yo le pongo 00000, 10 dígitos. ¿Qué les pide? Que aparte de eso ingresen 3 valores, ¿no es cierto? Entonces aquí está 1, digamos que aquí agrego otro valor y acá otro valor, ¿no? Obviamente los números de cédulas deben de ser diferentes, pero ya coloco, esto es lo que se les pide, tal cual, ¿qué les dice o qué está cumpliendo? Creo una lista de tipo hashmap con el nombre lista y yo, que va a ingresar, ¿no? La clave, el código y los valores, los valores de la lista, los números de cédulas de 3 personas.
Esto es lo que deberían llenar, nada más. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta? Y el último que dice interactor igual, no, No, if. eso no va. Este código no va. ¿Cuál va? Es el que les digo aquí, ¿no? Solo esto tienen que ir. Nada más. No tienen que ir nada. Por ejemplo, este está mal, ¿no? La respuesta está mal. Pero lo que tiene que ir correctamente es de esta manera, considerando que aquí es el mayor y el menor que. James. ¿Ya? Vamos. Otra pregunta que dice, escriba el código fuente con la clase correcta para declarar un objeto de nombre OBG de lectura para teclado en Java. Entonces, ¿qué era? El escáner con mayúscula, ¿no? Entonces, ¿cómo hago una lectura que les decía? Escáner, mi OBJ es igual a mi new escáner y dentro de mis paréntesis ponía system punto in, nada más, no in, ni integer, ni nada, sino era punto in. Entonces, esto es lo que tenía que contemplar el escáner, new escáner, system.in. ¿Ya? ¿Qué entiende por herencia en Java? En sí es lo que ocurre cuando se deberá crear una clase y derivar a una clase base. Realice el código fuente que permita subdividir un string en string tokenizer, inicializando con la variable br, ¿sí? Como string y utilizar el delimitador asterisco. Entonces, ¿qué dice? Que yo tengo que tener una variable que dice br, que este debería ser con minúscula, es igual a que algún valor, digamos azul, algún valor y alguna opción, y aquí le voy a poner un asterisco y varios valores, ¿no? Punto y coma. ¿Qué tendría que hacer? De aquí dijera, de string tokenizer, una variable f puede ser, es igual a mi new string tokenizer. Y dentro de mis paréntesis, ¿qué colocaba? Mi dr, coma, y en las comillas, que decía mi delimitador, que iba el asterisco y punto y coma. Está realizado el proceso. Entonces, este es el que me permite subdividir un string en componentes dependiendo del delimitador, que es el asterisco. Entonces, son estas dos líneas que deberán contemplar. ¿Sí? No es que les digo, por ejemplo, no, por un BR sea el delimitador, no, aquí se empezar o arrancar de la variable BR. Otra parte dice de qué parte se compone la recursividad, como era la pregunta anterior, del caso base y del caso recursivo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es la correcta sobre una clase HashMap? HashMap usa una tabla hash para almacenar el mapa. Sí. La clase HashMap no está sincronizada. También sí se encuentra. La clase HashMap extiende el abstract map, implementa la interfaz map y HashMap mantiene el orden de su elemento. ¿Cuál de las dos podrían ser? En sí, en forma general, ¿cuál debería ser que no contempla cualquier proceso? Es de la tabla hash. ¿Por qué? Porque tengo que ser de tipo, ¿sí? Se podría decir, correcta, que maneje el almacenamiento. Otra pregunta es, escriba el código fuente que permita ordenar una lista y de aquí poder visualizar la lista ordenada con el nombre lista ABC.
Entonces, aquí, ¿qué manejamos? El collection.short, lista ABC, y dentro de ella se hacía la comparación, ¿no? O el proceso. ¿Qué elementos cree que define a un objeto? En sí, ¿qué define? Sus atributos y sus métodos. Los métodos equal y hashmap para comprobar si dos sets son iguales, se comprobará si todos los elementos que lo componen son iguales sin importar en el orden que componen dichos elementos. ¿Es verdadero o es falso? Esta viene a ser verdadero porque en sí tanto el equal como el hashmap me va a permitir comprobar si son iguales. ¿Qué es un file reader? Un file reader es un archivo que me va a permitir hacer la lectura de componentes o de archivos o de acciones. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas? La pregunta 16 creo que era la 15 que no le entendí. ¿De cuál? ¿La 15 del caso base o esta de la parte estimativa de la clase más? La 15 creo. ¿La 15? ¿De qué parte se compone la recursividad? ¿O más arriba? Esta parte del sprint. La 14, la 14. La 14, les vuelvo a indicar, ¿no? Yo tengo una variable que es de tipo string, ¿ya? Que es BR y tiene su contenido, ¿ya? Ahora aquí deseo separar esta variable BR y por el delimitador asterisco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Creo un objeto de tipo string tokenizer y le digo new string tokenizer basado en qué? En mi variable BR, coma, el delimitador. ¿Cuál es el delimitador? El asterisco. ¿Por qué pongo entre comillas? Porque tiene que ser de tipo string. No sé si ahí estaba más claro. No sé. ¿Está más claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, sí, Ya. ¿Alguna pregunta más? Sí, ingeniera, buenas noches. En una de las preguntas que nos dio era ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera sobre la clase ArrayList? No le encontré esa pregunta. No, pero ahí no está. Ah, de la ArrayList. Sí. A ver, veamos de la ArrayList. Es que, a ver, tengo un banco de preguntas que son muchas o varias. Entonces, vamos a ver a ArrayList. Algunas se pueden repetir, otras no se pueden repetir. Ahí vieron otras preguntas que son diferentes. Almacenamiento. ¿Qué pregunta es? Aquí está. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadero sobre la clase ArrayList? Que puede contener elementos duplicados y mantiene el orden de inserción. Entonces, no puede, o sea, el ArrayList no puede contener elementos duplicados. Así, si se da cuenta, las otras opciones ya habló de elementos duplicados, por ende es la incorrecta, porque ArrayList puede generar, pero más no el orden de inserción. Entonces, se puede manejar de forma indefinida o yo le puedo dar un orden en qué posición se va a ingresar. Entonces, por ahí deberían identificarlo. Entonces, puede contener elementos duplicados y mantiene el orden de inserción. ¿Alguna pregunta más? Gracias. ¿Ya? ¿Una pregunta más? ¿No? Entonces, en referente ya a lo que es el parcial 2,
vimos lo que es la unidad 4 y la unidad 5, lo que es ya interfaces, es decir, gráficas, aplicaciones de escritorio con base de datos. Entonces aquí ya manejamos componentes de eventos, mensajes, contenedores, CRUD, ¿sí? Para hacer el proceso. Entonces, basado en esto, lo que nosotros hemos visto o lo que hemos ido aprendiendo, ustedes ya fueron generando sus conocimientos. Lo que sí se les recomienda de que, o sea, nosotros les damos las bases a nivel de cualquier asignatura y ustedes lo van a ir fortaleciendo de acuerdo al expertise que ustedes consideren pertinente enfocarse y al lenguaje que ustedes deseen realizar. Obviamente se podría decir en esta parte que estamos todavía de manera virtual, es un poquito complicado el poder dar varias horas de clases, a diferencia de la parte presencial, pero sin embargo hemos ido fortaleciendo todos los conocimientos que son principales y primordiales en la asignatura. Entonces, basado en eso, ya se activó la evaluación final. Esa va a estar activa. Voy a activarle toda la semana para que ustedes puedan realizar, desde el lunes 11 hasta el viernes 15 mediodía. Pasado el mediodía no se abrirá porque ya se empezará a calificar y esperemos o aspiro hasta la noche poderles entregar las notas finales, ¿no? Quienes aprueban o quienes reprobarían o quienes se quedaran a sus pletorios. Entonces, basado en eso, traten de revisar. Es un banco de preguntas muy amplio que se les va a tomar tanto preguntas abiertas como preguntas cerradas. Les di ejemplos para que vean que la programación es que les pedimos todo, o sea, todo lo que nosotros programamos, sino líneas específicas que se manejan y en la línea específica le dice de qué nombre o qué tipo debe de contener. Entonces lean antes de responder. No se olviden si tienen alguna pregunta, si necesitan algún refuerzo previo a la evaluación final, pues lo indican, ¿no? Y lo podemos ir resolviendo. Eso a nivel general, que ya está activo. La próxima semana se va a activar el día que tenemos con ustedes el día miércoles para que puedan, se podría dar un refuerzo adicional en la parte de la asignatura y también sí, se va a contemplar hacer preguntas aleatorias o generales para que puedan tener puntos adicionales. Esa les iba a realizar el día de hoy. Sin embargo, todavía no he alcanzado a realizar todo el banco de preguntas para poderles indicar, para poder tener los puntos adicionales, ¿no? Cualquier situación sobre las actividades que ya se encuentran calificados podían rectificar hasta el día de hoy. ¿Qué significaba? Que, por ejemplo, les digo, la actividad 11 tienen mala nota, mejoran la actividad y me podían entregar, ¿no? Eso hasta el día de hoy, a más tardar hasta la medianoche, ¿no? En cuestión de la actividad 12, les habilité, si no me equivoco, hasta el día de hoy, que igual puedan subir, y ya el día lunes o martes a más tardar de calificar para que ustedes ya vayan viendo sus notas. Considerar que si cumplieron las actividades no calificadas, tienen puntos adicionales para sus actividades y van subiendo su promedio, ¿no? Eso a nivel general. No sé, preguntas, inquietudes. ¿Alguna pregunta? Dije, una pregunta, no la escuché muy bien de lo que dijo que se iba a habilitar. ¿Qué cosa dijo que iba a habilitar, Inge? La evaluación final, la evaluación del primer parcial, perdón. No sé si me escuchó. Sí, la escuché ahorita. Es que está haciendo mucha bulla al bar y así, como lo que fue de Ecuador, creo que se escucha más vallenato que lo que habla usted. Ah, ya, bueno, entonces la evaluación final va a estar, la evaluación, perdón, del primer parcial va a estar activo desde el día de hoy hasta el día domingo, ¿no? Todos los 3 días para que ustedes puedan revisar las preguntas. No les digo que va a ser las mismas, pero sí son similares o algo parecidas para que ustedes vayan reforzando y vayan viendo cómo se realiza la evaluación. Entonces, eso del primer parcial. Del segundo parcial, igual son preguntas abiertas y cerradas.
enfocados a lo que es el CRUD, enfocado a los componentes, eventos, entonces cómo generar una alerta y así, muchas opciones más, ¿no? Entonces, para que lo vayan revisando, lo vayan considerando. No se olviden que tienen hasta el día martes o miércoles, si no me equivoco, subir el portafolio. Lo pueden hacer en equipos, en 2, 3 personas que ustedes consideren pertinente. Y cuando lo realicen el portafolio, si lo hacen en equipo, deben de enviar solo una actividad por tema, se podría decir, ¿no? No por todos los integrantes de enviarme. Entonces, una sola vez tienen que enviar al formulario que está en línea. No se olviden que deben de subir porque eso es importante para el cumplimiento de sus actividades, ¿no? Eso, para la próxima semana ya solo tenemos los finales. Les deseo lo mejor, que les vaya bien y ya con eso cerraríamos ya hasta más tardar el día viernes, saber si aprobaron la asignatura, quiénes se pueden quedar a supletorios y quienes reprobarían para que den supletorios el día lunes 18 o el martes 19. Entonces son esos 2 únicos días. El día miércoles 20 ya entramos a juntas de semestre. Entonces en esas juntas ya se darán las notas finales de cada uno de ustedes. Entonces, por favor, chicos, nuevamente les recalco, si tenemos algo pendiente o alguna inquietud, pues lo realicemos en esta próxima semana, ¿no? ¿Alguna duda, inquietud adicional? ¿Alguna duda, chicos? De mi parte, no. Ya, gracias. ¿Alguien más? No sé. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Pasen un bonito feriado y nos vemos la próxima semana, ¿no? Ahí sí son puntos adicionales. Traten de revisar lo que es el parcial 2, porque ahí se va a habilitar vuelta lo que son preguntas del parcial 2, para que tengan puntos adicionales. Y puedan mejorar, sobre todo, si no me equivoco, era la actividad 9, que creo que están bajos, ¿no? Entonces, para que puedan recuperar esa actividad y puedan hacer. Se está considerando por alguna solicitud de algunos chicos de alguna actividad extra, pero eso les debe comunicar el día lunes si es que se considera, ¿no? La creación de alguna actividad para tener algún punto adicional para el examen final o para alguna actividad. Pero eso el día lunes les deben de indicar, ¿no? Entonces, eso, chicos. ¿Alguna pregunta más? O si no, agradecerles por la asistencia. Pasen bien y hasta luego, chicos. Ingeniera, ¿se puede quedar conmigo un rato? Sí, no hay problema. Darle algo. No hay problema. Ya, hasta luego, chicos. Pasen bien. Hasta luego, Inge, pase. Pasen bien.